¿Ya empezamos? ¿Ya está? ¡Ah! Estamos acá, pero no me había dado cuenta. Bueno, yo soy Dora García, soy muy despistada, parece, y en este momento estoy aquí en representación de la Asociación Argentina de Mimo. Pues estamos organizando este encuentro de mimo en conjunto con el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, a quien agradecemos mucho, sobre todo a Daniel Zavala, que nos ha dado este espacio para que nosotros podamos hacer este recorrido por el arte del mimo de las distintas escuelas y de distintas experiencias. Hoy están con nosotros representantes de la Escuela de Ángel Elizondo. Nos vamos a dedicar a conocer a esta escuela tan importante para quienes estamos en este arte, porque, bueno, tiene más de 50 años de existencia en nuestro Buenos Aires porteño, y tiene además una estructura muy importante pedagógica, ¿no es cierto?, que después nos van a hablar de eso seguramente los que están aquí presentes. Iván Tizoco, que se ha incorporado a la escuela en el 2013, Franco Robeta, que se ha incorporado en el 2014, y Camilo Ginés Rodríguez, que se ha incorporado en el 2018. Yo también me incorporé a la escuela en el año 1992, hace muchísimo tiempo, pero bueno, por eso también tengo a lo mejor otra dimensión de la importancia que tiene esta escuela para un arte como el nuestro, que no siempre está tan visibilizado o que la gente considera que no es tan importante. Sin embargo, la escuela ha capacitado a muchísimas personas de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Creo que justamente cuando yo empecé estábamos en la calle Maipú, donde creo que funciona actualmente, pero ha sido una escuela que nunca ha tenido un edificio propio, o sea que ha sido muy ambulante, y desde los años 60 ha estado por 11, por distintos lugares, y ha representado, Ángel Elizondo ha formado compañías muy importantes también, ha sido reconocido, ¿no es cierto?, y premiado, y también censurado. Pero bueno, en esos años, cuando yo me incorporé, lo que veía como característica muy importante era la diversidad de gente o de alumnado, ¿no es cierto? Porque había profesores, que buscaban otras técnicas para enfrentar la educación, había ingenieros, había químicos, había doctores, y había jóvenes de 20 años que estaban buscando una formación. Entonces eso siempre hizo que fueran grupos muy diversos y muy creativos a la vez, porque esa diversidad hace también a una gran fluidez en el grupo, y eso también es la escuela, ¿no es cierto? No es solamente la estructura de materias o la parte esa sólida y pedagógica que tiene, sino también todas las compañías que ha formado Ángel, donde los alumnos las han integrado, y también toda esta cuestión extracurricular de alguna manera que tenía que ver con la muestra mensual que se hace, que también tiene que ver con la formación, pero donde había una comisión de alumnos que organizaba una muestra mensual en la escuela, y había bolsa de trabajo, la comisión de alumnos organizaba una revista, bueno, un montón de cosas que existían en mi época. Ustedes me dirán ahora si sigue existiendo eso, si no sigue existiendo, cómo existe, qué es lo que existe actualmente, y además
¿qué significará el mimo, digamos? Porque todos fuimos buscando ser mimos a esa escuela de ustedes. ¿Buscaban eso? ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? ¿Y cómo los transformó? ¿No? Porque algo debe haber pasado en ese encuentro con la escuela. Entonces, no sé si quiere hablar Iván. Bien, sí, gracias. Antes que nada, bueno, saludar Dora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, compañero, Franco, ¿cómo andan? Agradecer también a la Asociación Argentina de Mimo por esta actividad. Creo que también es importante como para poder seguir difundiendo el arte del mimo, también con la actividad que hicieron las semanas pasadas con los compañeros Franco Daspi y Melina Forte, uno de los últimos discípulos de Roberto y de Igón. Bueno, vamos a ver pues, si podemos responder un poco esas preguntas o ese mundo en el que nos encontramos hoy. Creo que, bueno, tomando un poco esto en cuenta de la historia o de la diversidad de la escuela, también me voy a tomar un poco el atrevimiento de hablar, creo que como nosotros tres hoy, ¿no? Hablar de un poco de una escuela que también existió cuando nosotros no existíamos. La escuela es más grande que muchos de nosotros que estamos hoy acá. Pero sobre todo rescatar también los 56 años de la Escuela Argentina de Mimo, de nuestro director y fundador Ángel Elizondo, pero que también esto viene de un tiempo atrás, ¿no? Ángel Elizondo fue también discípulo directo de Etienne de Cruz, un gran maestro del siglo pasado que también revolucionó o hizo un quiebre en el teatro, no solamente Etienne de Cruz, su hijo Maximilian de Cruz, y también Ángel tuvo la oportunidad de ser discípulo de Jacques Lecoq. Sí, tres maestros muy importantes dentro de lo que es el teatro y el teatro corporal. Entonces como que también es una historia que, y si nos ponemos a pensar más atrás, todo esto viene de hace bastante tiempo, ¿no? Y hoy acá nosotros, 2021, en el medio de la pandemia, tratando de continuar con este trabajo de esta forma. Así que bueno, agradecido por eso. Hoy en día la escuela está funcionando de modo virtual. Tuvimos igualmente la intención de comenzar de modo presencial, también el nuevo espacio que tenía la escuela y demás, pero bueno, por las situaciones que todos conocemos no se pudo dar. Aún así, la escuela insiste y persiste también un poco por esto que siempre se habla en la escuela, ¿no? De que la escuela es la gente que está. Sus profesores, también sus alumnos, el director y toda la gente que anda alrededor de esta escuela. Bueno, estamos trabajando de modo virtual, en concursos trimestrales, hay muestras que también cada tanto las hacemos. El año pasado, por más que hicimos un trabajo virtual, también pudimos cumplir con una muestra final de año virtual. Y bueno, en eso andamos un poco. Tratar de continuar trabajando, cuando a ver si en algún momento se nos da la posibilidad de volver un poco más a lo que había antes. Y ahora les quería preguntar, digamos, ¿por qué nosotros en la escuela, si alguien sabe, ¿no? ¿Por qué tenemos una estructura de materias? Porque hay escuelas que no se han estructurado así, ¿no es cierto? En cambio, Ángel Elizondo tiene toda una estructura de materias donde tenía una carpeta con todas las indicaciones sobre las materias y que cada profesor podía, además de haber cursado, por supuesto, y haber internalizado ese aprendizaje, después poder volcarlo, ¿no? Acá, digamos, creo que hay sí, toda una puesta en valor de lo pedagógico y digamos, de estructura de formación, ¿no? ¿Quién me puede decir esto? Porque podría ser de otra manera. Sí, yo creo que la idea de Ángel, ¿no? Es bastante clásica, ¿no? Lo saca como de la facultad, ¿no? De esta cosa del límite, de enmarcar. Entonces, una materia, por ejemplo, objeto y evocaciones, solamente trabaja sobre una parte del cuerpo, sobre las manos, ¿no? Entonces vos tenés todo un año de profundizar en esa parte del cuerpo. Esto te abre como un abanico de primero volver a reencontrarte con esa parte del cuerpo, ¿no? Y en ese año uno se va como obsesionando. A mí me pasó al menos así.
empezás a ver las manos distintas, por los ejercicios que te hacen hacer, lo mismo con utilización del espacio, ¿no? Que ves las piernas y los pies. Estar esperando el colectivo y estar con los pies, viendo cómo giro, creo que esa cosa de separar el límite enriquece. Entonces, Ángel creo que la idea de él fue esa, ¿no? De separar las partes del cuerpo para poder profundizar durante todo un año. Incluso hay gente que repite las materias. Yo repetí varias materias por una cuestión de que cada vez que uno vuelve a encontrarse con ese material, uno no es el mismo que el año pasado, entonces lo ve de otra manera. Es muy rico el material, sirve tanto como para ser actor, como para director. Es como muy amplio. Y creo también en esto de esta escuela itinerante, que no sé si también es porque tiene como una estructura muy fuerte de núcleo, de centro, y esta cosa de que vaya por todos lados, no sé si no es una forma tal vez no, pero yo dejaría en la duda de si no es por esa razón que hace 56 años que existe, ¿no? Esta cosa de estar estable en lo inestable, como decía De Cruz, ¿no? Me parece que eso es bastante la escuela, ¿no? No sé si alguien quiere agregar más, tal vez tiene otra visión, porque eso es también lo que tiene bueno la escuela, que da la oportunidad a cada uno de plantear su personalidad. No es una máquina de hacer mimo que salimos todos iguales, sino que al uno empezar a descubrir cada parte del cuerpo, empieza a descubrir su capacidad, su debilidad, su fortaleza. Sí. Bueno, y me callo, así contesta. Una de las cosas que a mí me había marcado mucho, porque, bueno, no les pregunté, a ver, me marcó mucho que no tiene que ver necesariamente con el mimo, sino que tiene que ver con la estructura de la escuela, si vos llegás, podés llegar hasta 10 minutos tarde, no es cierto, pero después si no entrabas a la clase. Para mí eso tiene que ver con un aprendizaje muy importante sobre el tiempo. Creo que en mi caso fue el primer choque, digamos, con poder manejar mis tiempos de una manera orgánica. Cosas que no tiene que ver mucho con la Argentina, ¿no? Con la Argentina, digamos, esto es una cosa que Ángel incorporó en Francia, digamos que en Francia son así más meticulosos con el tema de los tiempos, acá todos llegamos tarde a todos lados. Entonces el tema de no llegar tarde, y había como un respeto también a tu actividad, a lo que vos hacés, ¿no es cierto? Porque sabemos que el artista no es un trabajo fácil el de artista en la Argentina, y por lo tanto si vos no valorás lo que estás haciendo y valorás tu tiempo, nadie lo va a hacer. Eso fue una de las primeras cosas, y después dentro de la estructura de las clases, que tienen distintas partes, también la parte de liberación y juego fue una de las cosas que más siempre ha choqueado a los que venimos de un ámbito de formación teórica, digamos, o no formal. No sé si Sí, yo quería agregar una cosa y cedo la palabra con el hecho de esto, si hablamos un poco de la estructura, ¿no? Esto de separar en materia, que creo que también es un trabajo que viene heredado de Cruz, ¿no? De un poco la metodología que él tenía de trabajo, lo que proponía a través del mimo, esta idea de entender al cuerpo como una totalidad separable, por el hecho de poder separar las partes del cuerpo como para poder desarrollarlas más a fondo o ver qué distintos terrenos nos ofrecen las distintas partes del cuerpo, ya que no es lo mismo el terreno que quizás nos ofrecen las manos, ¿no? con el hecho del tacto o los objetos, que capaz el terreno que nos ofrecen las piernas, con la posibilidad de desplazarse por el espacio, cuestiones de peso, de equilibrio, marchas. Entonces creo que Ángel lo llevó un poco más a fondo, ¿no? Directamente hizo materias con estas partes del cuerpo, que también me parece que tiene que ver con con un criterio muy elisondiano, ¿no? Esto del análisis, sino que el análisis funciona un poco como de esta manera, de poder separar
poder ver, ¿sí? Para poder profundizar. Pero creo que algo importante, sobre todo de la estructura que propone la EAM, esto de separar el cuerpo por materias, no solamente el cuerpo, sino distintos elementos teatrales como pueden ser el espacio, la manipulación de los objetos o la dicción corporal. Creo que tiene que ver con algo que es el hecho de la observación, ¿no? Y que dentro de un artista corporal, de un mimo, creo que desde el arte o desde lo creativo poder trabajar la observación es muy importante, que tiene que ver directamente para mí con el estar, ¿no? Con la presencia. La observación también es una forma de estar, es una forma también de la presencia. Creo que también eso busca estimular la estructura de las materias de la escuela. Capaz acá Camilo nos puede contar un poco mejor, él es actualmente alumno de la escuela, también fue y es asistente de distintas materias, es como lo más vivo que tenemos dentro de hoy en día de la escuela y del proceso pedagógico. Capaz se nos puede contar un poco mejor. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy Camilo Rodríguez, soy alumno de la Escuela Argentina de Mimo, también participé como asistente en una de las materias en reglas de base, que es la que estuve como asistente mientras Iván Tizoco estaba dando la clase. Y bueno, y también formo parte de la asociación, viste, junto con Dora, así que estoy un poco ahí de los dos laditos, pero también contando mucho mi experiencia como alumno, que creo que es bastante valiosa. No por ser mi experiencia, ¿no? Sino por estar como alumno en la escuela. A mí me parece que la división de materias tiene un poco que ver con esto que venía diciendo Iván, y también un poco con lo que decía Franco, con esto de, digamos, de poder separar el cuerpo, pero de que sea una totalidad separada, y de poder profundizar en cada uno de estos órganos, ¿no? También lo que pasa, me parece, es que, volviendo un poco a esto de repetir materias o de volver a verlas o volver a reencontrarse con partes del cuerpo que uno capaz tiene olvidadas en su cotidianidad, es decir, por ejemplo, cuando haces objetos y evocaciones, se hace mucho acento, digamos, en acciones que quizás son muy cotidianas para el común de la gente, como puede ser agarrar una botella y tomar agua, pero de repente poner la lupa ahí, ¿no? Poner la lupa en la mano como órgano que ejecuta esa acción y también en la acción misma. Y creo que está muy bueno porque es un poco con lo que trabajamos, en el mimo y en el teatro, ¿no? Que también se pone muy en juego esto de la acción. Yo creo que por ese lado es como algo que siempre me dio la escuela, digamos, esto de poder volver a encontrarme con el cuerpo, en tener una cuestión también que sea de entrenamiento del cuerpo y de que nuestro cuerpo, digamos, nos sirva como instrumento para el arte, ¿no? Bueno, o el arte que hacemos nosotros el mismo. Aunque, no sé, capaz estaría bueno darla a ver si la discusión de si consideramos que el mismo es un arte o qué, ¿no? Me surge una pregunta, chicos, en esto de la lupa, lo sentí como que es lo más vinculado y que tiene que ver con esto a la capacidad creativa que ha desarrollado la escuela también, ¿no? Porque si hay algo que ha desarrollado o que tiene historia Elizondo es en esa capacidad creativa. ¿Cómo ven esta relación de la lupa en algo puntual con esto, ¿no? Con esa Sí, posibilidad. me parece que tiene que ver también con el hecho también de las materias y demás, como de dotar al cuerpo de múltiples posibilidades de expresión, ¿no? Como de que de repente un dedo o una mano puede ser un personaje o una pierna, el pie o la columna. Que yo creo que también esto de las múltiples posibilidades se ve mucho también ligado con lo que es liberación y juego, que vos nombrabas recién. También la idea está de liberación y juego, en la que la propuesta es de que todo puede ser de otra manera también. Y rescatar lo que es también el carácter lúdico, el carácter de liberación, porque no todo es técnico, ¿no? Es una parte de la estructura y es una parte, creo que de todo arte o de toda zona creativa, ¿no? Está por un lado lo técnico, pero con lo técnico solamente no haces nada, hace falta algo vivo, hace falta un juego. Y creo que ahí entra un poco esto de liberación y juego, que viene un poco como a surfear esta zona
de la creatividad, a partir de lo lúdico, a partir del juego y de la liberación. A veces a la gente le hablas de liberación y juego y es como que o no entienden o se quedan como, ¿qué es eso? Es como, ¿qué pasa ahí? Me parece que tiene que ver sobre todo creo que con el arte del mimo y con lo corporal, que es hasta que no le pones el cuerpo no sabes bien qué es. O sea, para entenderlo hay que vivirlo. Y creo que la propuesta también de lo creativo, de liberación y juego, es poner el cuerpo en esa situación lúdica para que empiece como a generarse toda esa actitud lúdica y esa parte de la sensibilización del mimo. No sé, ahí que puede aportar mi compañero Franco, que hemos compartido liberaciones. Liberación y juego, para mí fue como lo más rico y lo más novedoso que encontré, ¿no? Porque era algo que está en todas las materias, esa parte de la clase, ¿no? A la mitad de lo técnico, que es bien duro y bien así, pasás a la parte lúdica, que podés hacer lo que quieras, porque te dan las herramientas para hacer lo que quieras, lo prohibido, lo tabú. Entonces, uno se encuentra, el otro día me acuerdo, estábamos viendo el tabú, ¿no? Que vemos la abstracción y el símbolo. Y le digo, anímense a hacer eso que no hacen nunca. Y un alumno me decía después, porque esto es interesante también, después de este delirio de juego, en esto que decía Iván, ¿no? Nos sentamos en ronda, bueno, analicemos, porque ahí es donde surge después qué es lo que pasó, qué me gustó, si me sentí bien, si me sentí mal, si me divertí, si me aburrí. Lo que hicimos nosotros dos, che, podemos hacer un trabajo, porque eso también es un método creativo, entonces salen, como uno lo va haciendo, nosotros que éramos como con Iván, hacíamos 4 materias en un año, era 4 liberaciones en una semana, entonces pasaba un montón de cosas, porque 4 días a la semana vos tenías ese espacio para hacer lo que quieras, y bueno, este alumno me decía, nunca sentí tanto placer en asesinar a alguien, ¿no? Que en realidad con la abstracción, ¿no? Era como, bueno, ahora matemos a piña a alguien. Y no estábamos lastimando a nadie, pero igualmente estamos sacando esa cosa de adentro y esa posibilidad que tiene el ser humano de matar a alguien, ¿no? Que ahí viene con la acción también. Por eso también creo que el mimo, hay como un miedo al cuerpo y un miedo a la acción. Por eso también no es tan popular o tan como el teatro. Porque el cuerpo, la otra vez leí un libro que se llama Gestualidad Japonesa, y ellos hablaban del saludo. En la época muy antigua, cuando se acercaban dos cuerpos era para matarse. Entonces el saludo viene en esta representación de vengo en paz, ¿no? Así, por eso aparece el saludo, la acción de saludar, para decirte no te voy a matar. Y creo que en el fondo del humano todo eso queda, ¿no? Y el miedo, ¿no? Al cuerpo, que fue censurado por mucho tiempo y sigue siendo, queda. Pero en Liberación y Juego es como lo más novedoso y lo que planteó Ángel cuando probó la estructura europea en Argentina y dijo, hay algo que no funciona con la gente de este país, como funcionaba allá en Europa. Y se le ocurrió hacer esto, ¿no? De liberación y juego. No sé si Camilo quiere decir algo sobre esta parte de la clase, también estaría bueno. Sí. Un poco volviendo, que creo que también es una de las ideas de Ángel, ¿viste? En que vos mencionabas antes con la división por materia, esto de que el límite genera o provoca creatividad, ¿no? Nos da la posibilidad de crear. En liberación y juego, al menos como trabajamos en la escuela, no solamente tenemos como la posibilidad de hacer lo que queramos, sino que siempre se pone como una consigna previa, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que vayamos a hacer, hacerlo mediante el canal del gesto, o solamente del canal de la palabra, o solamente del canal del movimiento o de la acción, ¿no? O mismo el objeto liberativo. A veces usamos objetos, digamos, en esta instancia de liberación y juego,
como, no sé, como objeto para liberar, ¿no? Como objeto para conocer más. Y, digamos, esto de poner la atención en una sola cosa, digamos, sea o en ese objeto, o en un solo canal de comunicación, o en esta limitación, hace que se le abran mucho las posibilidades. Porque si vos en la liberación y juego tenés la posibilidad, por ejemplo, de usar solamente un diario y el objeto liberativo es el diario, al diario le vas a encontrar miles de posibilidades que uno, si se lo encuentra en la cotidianidad, no lo hace. Uno va, compra el diario, lo lee y lo tira, en general. O bueno, no sé, lo usas para reciclar, lo que sea. Pero en esto, digamos, de poder encontrarle, de poder profundizar sobre algo acotado, digamos, pero que a la vez nos abre los límites de una manera en la que en la vida común no lo podemos hacer, ¿viste? Yo les quería decir, bueno, me parece que hicieron así como la síntesis que Iván dijo, ¿no? Como que entre esa interrelación de la lupa y la liberación y juego, es como la síntesis perfecta de lo creativo, de que se produzca lo creativo, ¿no? A mí igualmente siempre me ha quedado grabado en la cabeza y es un ejercicio que siempre he usado, hacerlo de otra manera, y ahora hacerlo de otra manera, y ahora recorrer el espacio de acá para allá de otra manera, y ahora de otra manera, y ahora de otra manera, y eso es algo continuo y es algo que si todos hiciéramos podría ser mucho más gratificante la vida en general en el planeta. Lo que les quería preguntar en esto era, porque han hablado mucho de acción y mucho de canales de comunicación, no sé si ustedes quieren aclarar algo más de esto ahora o si quieren, por como no dijimos que después van a estar las clases prácticas de esto que ahora estamos hablando, si lo quieren aclarar ahora, ¿qué sería esto de la acción? Porque ya que también Camilo trajo el tema del teatro, ¿no? Pregunto. ¿Voy yo, Franco? Bien. Tomando un poco esto de los canales de expresión y comunicación corporal, que es un laburo también eso es muy de Ángel, esto de pensar el cuerpo, de proponer el cuerpo, de que se comunica y se expresa. En principio se expresa, todo empieza con una expresión, ¿no? La comunicación ya tiene que ver con algo más fino. El cuerpo se expresa de distintas maneras. Tiene, por ejemplo, lo que es el sonido, o el ruido, de ahí viene la palabra. Otro canal de expresión es el gesto, el movimiento y la acción. Que me parece que también tiene que ver sobre todo con, muchas veces más allá de qué son los canales, es cómo funcionan los canales, ¿no? Porque bueno, yo por ejemplo la palabra la uso para comunicarme con la razón, es más lógico, de hecho la palabra utiliza el terreno sonoro, para poder comunicarme con ustedes los tengo que mirar, por más allá de que ahora esté mediado todo por un micrófono y una cámara. Es decir, que cada canal de comunicación también utiliza de una manera el cuerpo, como también lo es, por ejemplo, el gesto. Yo para gesticular tengo que estar mirando, es decir, utiliza también el cuerpo de una manera frontal, a diferencia tal vez del movimiento. El movimiento es como algo más abstracto, que va hacia allá, viene, no tiene mucha forma, es como más, va hacia otras zonas, a diferencia tal vez de la acción. Que también creo que ahí un poco yo no encuentro como las palabras justas para decir qué es la acción, porque justamente para saberlo hay que vivirlo, hay que hacerlo. Pero creo que es importante eso, ¿no? De que el cuerpo funciona de distintas maneras y a nosotros nos importa sobre todo el canal de la acción. Igualmente esto yo creo que tiene planos, ¿no? Está en un principio el plano pedagógico. A mí como profesor me sirve enseñar, o como alumno me sirvió entender de que el cuerpo se comunica a través de distintos canales. Después, bueno, uno va desarrollando su visión personal. Yo hoy en día creo que escénicamente todo está anudado, está junto, porque en la acción hay movimiento, una obra de mimo puede tener gesto, una obra de mimo puede tener palabras. Si no, veamos las obras de Elizondo y tenían muchas palabras. Pero creo que sirve para aclarar sobre todo de cuando se habla de expresión corporal, ¿qué es la expresión corporal? Porque se habla mucho, ¿no? De expresión corporal, comunicación corporal.
como son palabras tan grandes que no dicen nada a veces, como por ejemplo la libertad. Hoy en día, ¿qué es la libertad? O el amor, todo el día todo el mundo me habla del amor y después hacen cualquier cosa por ahí. Entonces son como palabras demasiado grandes que no dicen mucho. Pero insisto en esto, ¿no? De que esto del esquema es un poco para ver cómo se expresa un cuerpo, qué le pasa a un cuerpo con el caná, con el movimiento, con la acción, con el gesto. También en esto hay otra parte de la clase que para mí también es como a mí fue de liberación y juego fue como lo nuevo, ¿no? Pero en teoría e improvisación me encontré como esta cosa de, bueno, acá tenemos esta teoría y ahora vamos a experimentar en esta teoría. Eso me pareció fabuloso y es la parte donde aparece la escena, ¿no? El que acciona y el que está expectante. Y todos se hacen de evoluciones, entonces como algo muy rico, sobre todo cosas que se ven, qué sé yo, la línea del espacio, que te sirven, conocer qué sirve para cada línea, a mí me sorprendió. Yo entré a la escuela por esa materia, porque Eduardo Bertovio, que fue parte de la compañía y de la escuela, me dice, pero no es lo mismo poner un piano a la izquierda que a la derecha. Y digo, ¿dónde aprendiste eso? En lo de Elizondo, qué sé yo. Claro, pues yo había ido, estuve en Catalina, estuve en lo de Gené, estuve en Timbre 4, y claro, esas cosas eran talleres de actuación o de interpretación, pero no se veía como esta parte del espacio, ¿no? Ángel dice, antes que todo está el espacio. Estaría bueno también nombrar las otras materias, ¿no, Iván? Porque no solamente nombramos 3, son 10 materias que tiene la escuela. Lo que tiene Sí, además, no, una cosa, hablando un poco sobre las materias, digamos que también son ciclos que contienen materias, ¿no? Está el ciclo básico y está el ciclo complementario, que tienen distintas materias, que son distintas maneras de encarar el mismo. Eso era, Franco. No, y algo que tiene también novedoso es que acá no hay como, yo me encontré como que no había, viste esta frase, son hijos del rigor, ¿no? Acá nadie te iba a gritar, nadie te iba a decir nada, cada uno hacía la escuela poniendo su rigor, o sea, cada uno con su rigor hacía la escuela, no había un rigor de afuera que venía, ¿no? El profesor no. Entonces eso fue como, wow, qué loco, porque es como, bueno, yo me tengo que esforzar, no es que el otro me tiene que venir a gritar, y digo esto de gritar porque me ha pasado, ¿no? Para que uno empiece a hacer, ¿no? Cada uno se ponía y cada uno hacía según la medida que quería y se involucraba en la escuela lo que quería. También por eso Iván decía de que la escuela es como el grupo que está, ¿no? Y a nosotros nos pasó con Iván que encontramos como cuando yo entré se armó como un grupo que nosotros le decíamos a Ángel qué materia tenía que dar. A nosotros nos interesa esto. Entonces era como que el alumno tenía un poder en la escuela. Y fue un grupo de 8 o 10 personas, hicimos las 10 materias, que no es algo que se dé tan fácil, ¿no? Del armado de grupo. No sé, Camilo. No sé, ¿por qué no nombran las materias? ¿Cuáles son Sí, todas las materias? Sí. Tenemos utilización del espacio, objetos y Eso. evocaciones. Después tenemos sentimientos, sensaciones, estados y necesidades. Después tenemos mimetismo, reglas de base de la representación mímica. Y después, y destreza corporal, son las del ciclo básico. Y el ciclo complementario tenemos diálogo corporal, coro corporal, máscaras y técnica de realización. ¿Alguno hizo coro corporal? En el grupo Yo no la hice, nunca se armó el grupo, por eso digo, a ver si la hacen y la puedo hacer. La hicimos y avisamos a la gente, porque sí, había gente que nos decía, che, ¿cuándo van a dar coro? Que a mí me faltó coro. Y sí, porque se necesita un mínimo de 13 personas, 14 personas. Sí, sí.
Igual ese año hubo una excepción, Angelito hizo una excepción para nosotros y creo que éramos menos. ¿Cuántos éramos, Iván? Éramos 6, 7. No, creo que éramos como 12 por ahí o ¿Sí? 10, más o menos por ahí, sí. Y yo creo que también esto con las materias, insisto en esto, ¿no? De que después uno le da un desarrollo personal, como por ejemplo uno le da un desarrollo personal a la acción. Por ejemplo, la acción, bueno, hablamos de la acción puede ser visual, ¿no? Que involucra el peso, un desplazamiento por el espacio, una forma de utilizar el cuerpo. Pero después también hay una acción interior, o uno le puede dar distintas visiones a la acción. Yo, por ejemplo, en la acción veo mucho lo que son los oficios también. Un albañil o el trabajo puede ser un carpintero, un pintor. Hay mucho de lo creativo y que también tiene que ver con lo artístico, ¿por qué no? De hecho, De Cruz se basó mucho en los oficios, ¿no? Las figuras que él hacía, o un poco para demostrar las acciones, hacía el carpintero, el pintor, el herrero, se agarraba de los oficios. Pero volviendo un poco a esto de las materias también, que es un poco también la propuesta que tiene del mimo de la escuela, que es no solamente aprender del mimo y la posibilidad de las distintas variantes teatrales, ¿no? De las distintas formas de hacer, sino también que tiene que ver con que abrir el panorama de la vida misma. Porque al fin y al cabo el teatro es la vida pero exacerbada. Digo, yo salgo por la ventana y veo que hay un espacio, que hay objetos, que hay personas, que hay una temperatura, que hay una luz, que hay un tipo de dinamismo en las personas que caminan más lento, más rápido, una paloma que vuela más rápido, un auto que pasa a tal velocidad, un sonido, una luz, empieza a ser de noche, es decir, todas las materias también tienen que ver con poder, todo ese universo, poder separarlo y ver que tiene distintas partes. Y vuelvo a esto de la observación, con el criterio de Ángel, de poder separar para poder analizar, para poder ver mejor. Que creo que también lo teatral funciona un poco así, uno como espectador ve la totalidad, lo ve todo junto, lo percibe todo junto, que es cuando más funciona la cosa, ¿no? Pero y va pasando el tiempo, uno va afilando el ojo, como decía Nuria, ¿no? Nuestra profesora, afilar el ojo, y se da cuenta, ¿no? Bueno, hay un espacio, ese espacio tiene una sensibilidad, entonces voy a hacer mi acción de este lado, bien, pero tengo dos actores acá que tienen que entrar a tal velocidad, bueno, trabajo con la velocidad de estos actores, la luz tiene que venir de tal manera, y de repente espero y ¡pum! Un sonido. Entonces, o el objeto tiene que ser de tal color, o ese objeto tiene que tener tal volumen, o ser manipulado de diferente manera, que eso es justamente lo que busca abrir las materias. Los distintos lugares que tiene lo teatral, el mimo, y también la vida misma. A mí personalmente me ha servido mucho la escuela, las materias, para justamente poder potenciar esa presencia, ¿no? Como decía hace rato, de que poder observar mejor es poder estar mejor. Pongo un ejemplo, o sea, habla también mucho esto del mimo como arte animal, ¿no? Que veníamos hablando un poco antes de comenzar la charla. Yo tengo mis gatos, veo mi gato y a veces digo, bueno, es un gran mimo, ¿no? Porque corre, salta, hace una inmovilidad, camina a tal velocidad, utiliza la columna de determinada manera, es muy atractivo de poder verlo. Y creo que también tiene que ver con esto que planteaba Jean-Louis Barrault, ¿no? De que él decía que el mimo es un arte animal. Entonces también esto de lo animal, o lo que se propone también en Liberación y Juego, el hecho de lo lúdico, o de volver a la niñez, o construir una adultez más desde la niñez, no perder eso lúdico, tiene que ver justamente con encontrarnos con lo vital. La animalidad, lo lúdico, esa posibilidad de juego que tiene el niño o la niña, eso poder apropiarlo, es vital, como también lo es el espacio, el uso de los objetos. Entonces, como el mimo va más allá del mimo, ¿no? Como lo que De Cruz hizo fue más allá de él, y lo que Elizondo desarrolló también va mucho más allá de él, el mimo también. Solamente, creo que con esto de la lupa, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de distancia. Con el hecho de poder ver la totalidad, pero en esa totalidad también hay una partecita, una zona, y volver a la totalidad. Es ese cuerpo y esa mente que busca estimular la escuela. Vos fíjate que hablaron del espacio y hablaste vos, Franco, de Bertoglio, del tema espacial y de cosas que tienen que ver con lo teatral y que solamente lo podías encontrar en la escuela de Elizondo, ¿no es cierto? Que es el tema del espacio, de cómo manejarte en el espacio, de qué hacer en el espacio, de
qué lugar, qué importancia tiene cada lugar o qué lectura simbólica tiene cada lugar que vos ocupes en ese espacio, y eso te lo da la Escuela de Elizondo. Y yo me quedo siempre con el tema de que la acción es el verbo, al margen de, además de todo lo que dijo Iván, que era hermoso, ¿no? Pero digamos, también es el verbo, y es como decía Ángel también, que si no hay acción y no hay conflicto, no hay teatro, ¿no? Porque tiene que haber un conflicto, además de todo esto estético, digamos, que bueno, para que se desarrolle algo teatral tiene que haber una acción y que genere algún conflicto en el ambiente. Bueno, no sé qué más quieren decir de ustedes o de la escuela, o si no sé si no hemos llegado al tiempo, no tengo idea de si alguien manejó el tema de los tiempos. Estamos al límite, al límite. Estamos al límite. Es muy lisondiano, es al límite, conflicto, No. al límite. Sabremos de eso, ¿no? Si sabremos de eso. Que no todo es lindo, dale. Bueno, vos, Camilo, ¿querés decir algo más? Yo, no sé. Hablando, no, me había salido un poco que hablando, un poco del mimo como lo animal, viste, que me parece que también en nuestra vida cosmopolita actual, viste, que estamos tan, bueno, ahora estamos siempre delante de una computadora, pero si no, caminando todo el tiempo y tan con la palabra y el pensamiento, viste. Y capaz que la escuela de Elizondo, una de las cosas que te da es la posibilidad de pensar con algo que no sea solamente la cabeza, viste, acercarnos un poco más al pensamiento desde el cuerpo. Incluso creo que es algo a lo que insta la escuela, ¿viste? Cuando te dice, no sé, expresar algún sentimiento, pero expresarlo con la columna, ¿viste? Entonces vos tenés que hacer esta transposición, ¿viste? De la acción, que podría ser, no sé, cantar, pero bueno, ahora cantar con la columna. ¿Y la columna cómo canta? Sí. Y es algo que lo resolvés en el hacer, ¿viste? En esa consigna. Ni por más que no sea algo que salga para afuera, digamos, o que se vea lindo, o que comunique algo, la cuestión también es un poco esto de lo que pasa en el interior de uno, de la acción interior, ¿viste? La riqueza que podemos conseguir, esto de alejarnos de la posición cotidiana, ¿no? Me parece que va un poco por ahí también. Sí, me Y a parece mí lo bárbaro. que- Ahora lo sí. que queda entonces es que ustedes nos muestren cómo hacen para dibujar con la nariz, con el ojo, con la ceja y todas esas consignas, ¿no es cierto? Claro. A mí me Porque venía algo está muy que... bien lo que dijo, está muy bien lo que dijo, bueno, porque son todas acciones también que te llevan a enriquecer un interior que si no, no existiría, ¿no? Y eso lo amplifica. No, Bueno, sí, y aparte que la acción tiene como esta cosa de modificar, ¿no? De que tiene un objetivo final, ¿no? Yo puedo hacer esto así, y hasta acá es un movimiento, hasta que tapo la cámara. Cuando tapé la cámara se convirtió en una acción. Y una de las cosas que me daba gracia cuando yo ensayaba con actores, que siempre decíamos, bueno, hacemos hasta acá, terminamos, qué sé yo, pero cuando ensayábamos con la gente de Elizondo, con las acciones nos dábamos cuenta, ¿no? Yo cerraba el cuaderno y Gustavo Ponce, Calabozo, se levantaba y dice, bueno, ¿cuándo nos vemos? ¿Viste? Como con la acción nos comunicábamos sin decir nada. Yo le cerraba el cuaderno y Gustavo se paraba y dice, bueno, nos vemos la semana que viene. Eso es algo también, ¿no? Sí. Importante, la acción. No, eso. Bueno. Creo que el lenguaje del mimo de la acción también es como muy novedoso y no se ha explotado para nada. Sí. Así como puro, ¿no? Como puro. Sí. Bueno, entonces ahora nos despedimos, ¿no es cierto? Y ahora pasaremos... vienen unas palabras de Ángel Elizondo. ¿Ahora? Que no, yo pensé que era en otro momento. Qué bueno, me parece muy bien. Aparece por ahí, ¿viste?
Sí, Tenía que tenemos, hacer. hay unas palabras de Elizondo y bueno, y quédense igualmente que también vamos a hacer una demostración de algunos elementos de la escuela y al final también de la jornada de hoy vamos a pasar distintas partes de obras de Elizondo de distintas épocas. Así que bueno, yo agradezco a Dora, a Camilo, Franco, a la asociación, al teatro también de Morón, por el encuentro y por muchos encuentros más. Está buenísimo esto para que siga ahí, que es algo que nunca paró, ¿no? Que siga el lenguaje del mimo evolucionando, creando y desarrollándose. Exacto, bueno, muchas gracias. Sí, sí, yo sabía que venían las palabras de Elizondo, pero estaba pensando que venían primero las clases de ustedes, así que... No, Y el maestro primero, el maestro, por favor. por supuesto, más bien, ¿cómo no le vamos a dar la palabra? Claro, Estamos hablando de él todo el tiempo, le van a quedar las orejas por así. favor. Bien, Sergio, hasta pronto. muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chiquis. Adiós. El mismo. El mismo. El mismo es, en principio, un actor que se comunica por acciones, en principio. Después, en prolongación de eso, se llamó vivo también al arte que hacen esos actores, que no necesitan de hablar para comunicarse. Lo que hace es lo que hacemos todos los seres humanos casi todos los días, nada más que lo hace con un criterio de arte. El problema es definir qué es un arte, ¿no? Lo hace de una manera diferente. El Cruz decía en su explicación de qué era el arte, el mismo hace una deformación, que es una formación, de un objeto, de una situación, de un sentimiento, de una sensación, de una marcha, de una caída. Hace lo que haría un actor diciendo: yo estoy contento, estando solamente contento. Y que eso se transforme en una cosa distinta. Es decir, que al decir yo soy contento, está diciendo yo estoy. Y él mismo tendría que decir, supuestamente, yo, sin decir yo, estoy. Sin decir estoy. Crear también cosas imposibles de que se puedan creer. Y que una vez yo leía eso para el libro, así que parecía que un sabio, amigo de Einstein, llegó a su casa y le dijo: mira, me encontré con un fenómeno bastante raro. Einstein le dijo: ¿qué fenómeno? Venía por un lugar y un chico tiraba unas piedras en el agua para hacerlas rebotar. Entonces yo le dije: mira, así no se tiran las piedras, porque yo sabía cómo se tiraban las piedras. Las piedras hay que elegirlas que tengan una cierta capacidad para rebotar. Después hay que revolver el brazo de tal manera, y después largarla. Entonces, te voy a mostrar esto.
la está hablando el sabio frente al chico. Y el sabio dice, mira, esa hace, ¡tum!, tiró la piedra. Y la piedra rebotó como 3 veces, y el chico se queda mirando y dice, usted está bueno. Pero lo que pasa es que hay un problemita. Usted, todos los rebotes que hizo las piedras ya eran círculos. Y yo quería hacer lo que es un cuadrado. ¿Cómo hacer para que una piedra hace un círculo cuadrado? Me pareció ahí lo más importante. Me pareció que eso es lo que hay que buscar, cosas imposibles. Tal vez nosotros buscamos lo imposible con el mismo, pero es lo que buscamos. Una imposibilidad que pueda llevarnos a descubrir otras cosas. Never knew softness, never knew tender kiss, never knew never knew softness, never knew tender kiss, never knew never knew. Comenzamos nuestras clases con un trabajo corporal previo que busca activar y disponer el cuerpo para la acción. Es una actividad con distintos pasos y objetivos programados. Comenzamos caminando por el espacio con las piernas flexionadas, para de esta manera ir caldeando esta zona del cuerpo que nos permite trasladarnos. Continuamos caminando, forzando la articulación de la cadera lateralmente, ya que esta nos ayudará a sostener los próximos equilibrios que hagamos durante este trabajo. Volvemos a la marcha flexionada, pero esta vez con equilibrios e inmovilidades periódicas, entendiendo el equilibrio y la inmovilidad como elementos fundamentales de la acción. Caminamos hacia atrás mirando al frente. Este paso nos ayuda a generar otra relación con el espacio y tener más conciencia sobre él y el cuerpo. Continuamos con marcha flexionada y cambio de velocidades. El elemento que más definiría la acción y por lo tanto al mimo es el cambio de velocidades. Entrenarse en ellas es fundamental para reforzar la acción y favorecerla en sus distintas posibilidades de expresión y comunicación. Marcha flexionada y cambio de direcciones sirve a la ductibilidad espacial y mejor manejo del cuerpo. Poco a poco vamos intensificando esta actividad. Continuamos corriendo con piernas flexionadas y cambio de direcciones. Correr flexionado e inmovilidades periódicas y equilibrio en un pie. Continuamos también corriendo y cambio de velocidades. Siguiente paso, caminamos naturalmente, esta vez paso a paso, buscando el equilibrio y la inmovilidad. Con el objetivo de ir preparándonos para los saltos, caminamos en puntas de pie, estirando el torso hacia arriba
y correr y saltar motor cintura. El último paso tiene como objetivo tomar al suelo como elemento de expresión y comunicación corporal. Realizamos distintas acciones en él. Vamos a comenzar viendo distintos elementos técnicos de una materia del ciclo básico de nuestra formación, que es utilización del espacio. En esta materia trabajamos, como su nombre lo indica, la utilización del espacio concreto y el espacio teatral. También desarrollamos un trabajo sobre pies y piernas, como por ejemplo posiciones de pies. En principio tenemos 6 posiciones básicas: primera, segunda, tercera posición, cuarta, quinta y sexta. La ventaja de estas posiciones es que son netas y tienen un mensaje claro. Dentro de la actuación corporal podemos tomarlas como referencia según la situación que se viva, la acción que se realice o lo que se quiera expresar. Además, sirve como principio para una gimnasia de pies. Hacemos también un trabajo de peso del cuerpo. Este es muy importante dentro del trabajo de la acción y el mimo. Acá podemos ver cómo se desplaza el peso, desde primera posición de pies hacia las distintas zonas de la planta del pie, donde por lo general se sitúa nuestro peso. Otro objetivo es reconocer las plantas del pie como un espacio, con sus distintos lugares, partes, zonas y líneas por donde se traslada el peso corporal. A partir de esto podemos trabajar los apuntalamientos, que buscan perder el equilibrio y volver a recuperarlo. Supresiones de peso, que consiste en cambiar la base del cuerpo. Acá vemos un trabajo técnico de pies, un trabajo técnico de piernas, de equilibrio y peso corporal. Otro elemento de esta materia son las distintas marchas, en este caso evocadas, sin desplazamiento. Vemos algunas. Y también marchas con desplazamiento, marchas laterales de distinta manera, también tenemos marchas frontales con desplazamiento. Acá podemos ver la marcha flexionada, marcha obelisco, A continuación, veremos un trabajo sobre la columna vertebral, que corresponde a la materia reglas básicas de la representación mímica. El objetivo es hacer un trabajo técnico y gimnástico en esta parte del cuerpo de gran valor de expresión y comunicación. A partir de un eje, un cero de columna, realizamos distintos movimientos que buscan conocer
y reconocer los distintos órganos que componen la columna. En este caso vemos inclinaciones laterales. Comenzamos por inclinación de cabeza, martillo. Martillo es cabeza y cuello como un solo bloque. Continuamos busto. El busto es cabeza, cuello y pecho también como un solo bloque. Continúa inclinación de torso. En este caso torso es la sumatoria de cabeza, cuello, pecho y cintura. Se inclina como un solo bloque. Continuamos con inclinación de tronco. En este caso el tronco es la sumatoria de la cabeza, el cuello, el pecho, la cintura y la cadera como un solo bloque. En este caso es inclinación de tronco por flexión de rodilla. Tenemos otra posibilidad de inclinación de tronco, esta vez por levantamiento de talón. Y una tercera posibilidad de inclinación de tronco por flexión de rodilla y levantamiento de talón. Luego tenemos inclinación obelisco, que sería la sumatoria de todas las partes del cuerpo, es decir, se inclina el cuerpo entero de cabeza a pies. Inclinación obelisco con punto fijo de dedo del pie. Y inclinación obelisco más equilibrio en un pie. También tenemos la posibilidad de realizar inclinaciones adquiridas, en las que se van inclinando y adquiriendo los distintos órganos de la columna, como por ejemplo vemos acá, inclinación de cabeza, continúa el cuello, el pecho, la cintura, el tronco y por último el peso. Vuelve el peso, vuelve la cadera, la cintura, el pecho, el cuello y lo último, la cabeza. Así como también tenemos inclinaciones laterales, nos encontramos también con la posibilidad de rotar de la columna. En este caso vemos la inclinación de la cabeza, vuelve la cabeza, rota el busto, vuelve el busto, rota el tronco, vuelve el tronco, rota el obelisco, es decir, el cuerpo entero, y vuelve el obelisco. Vemos hacia el otro lado. Así como vimos las inclinaciones laterales adquiridas, lo mismo podemos encontrar con las rotaciones, en las que se van rotando los distintos órganos de la columna vertebral hasta llegar a una rotación completa de todos los órganos de la columna. Tanto en las inclinaciones adquiridas como en las rotaciones adquiridas, volver al eje, es decir, volver al cero, al lugar donde empezamos, podemos comenzarlo desde la cabeza o desde la base, es decir, volver desde los pies. De esta manera se van adquiriendo poco a poco los órganos hasta llegar a la posición cero. Entonces, la columna tiene la posibilidad de inclinarse lateralmente, la posibilidad de rotar, y nos queda una posibilidad más en la que la columna inclina hacia adelante y hacia atrás.
Y de esta manera, reconociendo los distintos órganos que componen la columna vertebral, llegamos a las ondulaciones. En este caso, como estamos viendo, ondulaciones de inclinaciones hacia adelante y hacia atrás. También tenemos las posibilidades de ondulaciones laterales. Y las posibilidades de ondulación de rotación. Otra de las cosas que trabajamos en esta materia son los brazos, reconocer sus distintas partes, reconocer las distintas posibilidades de movimiento, reconocer también sus distintas posibilidades mecánicas. Podemos ver acá algunos elementos técnicos del trabajo que realizamos sobre brazos. El objetivo de esta materia, de este trabajo técnico y de esta gimnasia de estilo es enriquecer las posibilidades de movimiento de la columna vertebral, para de esta manera también poder enriquecer las posibilidades de acción del cuerpo y las posibilidades de acción de la columna. En objetos y evocaciones, materia también que forma parte de la formación en nuestra escuela, trabajamos con distintos objetos que pueden ser evocados o concretos. Y además hacemos un trabajo a partir de las manos, empleando también una técnica y una gimnasia que podremos ver a continuación. Así como tenemos posiciones de pies, también podemos encontrar distintas posiciones en la mano. Acá vemos lo que es la posición paleta, en la que los dedos uno junto a otro forman una pared plana. Desde la muñeca a la punta del dedo medio se puede imaginar un eje recto. La posición sombrilla se obtiene a partir de la posición paleta, retrocediendo la palma de la mano y dejando la punta de los dedos sobre la misma línea del eje de la paleta.
La posición margarita se obtiene a partir de la posición paleta, avanzando la palma de la mano y dejando la punta de los dedos sobre la misma línea del eje de la paleta. Además de las distintas posiciones de manos que buscan reconocer y tomar distintas formas que pueden tomar estas, empleamos también una gimnasia de flexibilidad, de dedos, de muñeca, para obtener una mayor ductibilidad de las mismas. La gimnasia podemos trasladarla a la coordinación. Según la parte del cuerpo cambia esta gimnasia. El objetivo es coordinar distintas partes del cuerpo, distintos movimientos, distintas acciones. En este caso, vemos una gimnasia de coordinación de manos. En los contrapesos, a diferencia de la manipulación, involucramos la columna vertebral y las piernas, ya que hay y existe un esfuerzo corporal. La evocación es una ilusión que muestra algo que no está en el espacio, haciéndolo aparecer. La evocación-manipulación emplea sobre todo las manos y brazos, ya que no necesitan de un esfuerzo corporal porque no existe un peso de gran importancia del objeto. En esta demostración, elegimos acercarles estos elementos de 3 materias del ciclo básico. Nuestra formación consta de 10 materias en su totalidad y otras zonas de trabajo, como son el juego, la experimentación, la improvisación y distintos desarrollos pedagógicos de nuestro arte.
What's fine? Okay, man, moving. All right. Pim, 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 da 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 da. Pim, 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 da da da, pim, pim, da da da, pim, pim.
Pim,